Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, candente debate en la Cámara de los Lores en Londres sobre las exigencias del gobierno británico al de Duque por la grave situación social del país. No fue uno, sino tres los entrampamientos con que la Fiscalía de Martínez y la DEA intentaron destruir el acuerdo de paz. En un audio del representante John Jairo Cárdenas, este denuncia presunto acuerdo de convivencia entre las organizaciones criminales y las fuerzas militares en el Cauca. El ex senador Uribe impulsa candidatura de ministro Carrasquilla para gerencia del Banco de la República. Juez que grabó al senador Pulgar tratando de sobornar dio declaraciones y dijo que le tocó irse del país acosado por amenazas. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Juan Guillermo Cuadrado volvió a ser figura importante con Juventus, esta vez en el 3-0 sobre Barcelona en el Camp Nou por la Liga de Campeones de Europa. Murió Alejandro Sabella, el técnico argentino que fue subcampeón del mundo con su país en Brasil 2014. Aquí está, esta es la imagen del día. Margaret Keenan, la primera persona en recibir oficialmente la dosis de la vacuna contra el coronavirus, que hoy encendió la luz al final del oscuro túnel de la pandemia. William Shakespeare, de 97 años, le siguió en el turno. Inglaterra priorizó a las personas de más edad y riesgo en su país, mientras Estados Unidos se prepara para iniciar la próxima semana la vacunación masiva con los trabajadores de salud, al igual que India, China y el resto de Europa. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana o entre semana mejor. Agradecemos a nuestros miembros de la red independiente. Ya en esta familia somos 17.942. Estamos muy felices porque estamos muy cerca de la meta de llegar a los 18.000 backers. Solamente faltan 58. Si ustedes quieren tener la chaqueta de la red independiente, pueden hacer un aporte único por 300.000 pesos ingresando a baki.co/inclinada la red independiente o utilizando nuestro código QR que aparece en pantalla. Empezamos con la información del día. Ayer una comisión de la Cámara de los Lores en Londres citó a un debate a un alto funcionario del gobierno de Boris Johnson para que explicara cuáles son las exigencias de Gran Bretaña a Iván Duque para exigirle que proteja la paz y a sus defensores. Patricia Uribe. Mónica, los aristócratas parecían estar muy bien enterados de lo que ocurre en Colombia. Preguntaron por Martínez Neira, por el entrampamiento a Santrich, por la persecución a los periodistas y por la muerte de los líderes. Un extenso debate sobre la situación política y de derechos humanos en Colombia, que terminó en una dura crítica al gobierno Duque, se realizó ayer en una comisión de asuntos internacionales de la Cámara de los Lores en Londres. La baronesa Christine Blower, del Partido Laborista, defensora de derechos humanos y promotora del debate, cuestionó al gobierno de Boris Johnson sobre lo que hacía su país para exigir de Colombia el cumplimiento de los compromisos y estándares internacionales en materia humanitaria y del acuerdo de paz. El ministro de Relaciones, Lord Tariq Hamad, empezó por recordar que su gobierno apoya la paz, la estabilidad y la seguridad del país desde 2015. So a recent newspaper report in Colombia revealing details of an undercover operation by the Colombian Attorney General's office, apparently designed to entrap FARC peace negotiators and undermine the peace process, is alarming. The Attorney General's office, led by Néstor Humberto Martínez, reportedly provided 5 kilos of cocaine for the operation, but this and other relevant information was withheld from the courts. La respuesta del ministro Hamad fue diplomática y a medida que avanzaba el debate se hacían más difíciles las preguntas. Otra miembro de la Cámara de los Lores, la baronesa Haley, también cuestionó. My noble friend, say what support the government now gives to the Colombian Press Freedom Foundation. Are aware of allegations that members of the Colombian military have been illegally gathering surveillance on activists, including journalists and opposition politicians, and we have raised this directly with the Colombian authorities. A continuación, la tercera aristócrata británica en intervenir, la baronesa Cousins, lo interrogó sobre lo que calificó como intentos de Iván Duque de acabar con el Tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz. Can the minister say what public support has been given by the UK Embassy in Bogotá to this War Crimes Tribunal in the light of the attempts by President Duque to undermine its work? Let me assure the noble lady, in my visit to Colombia, I made it absolutely clear the need, whilst this is an independent judicial body,
body that should not be interfered with. Lord John Monks le recordó al ministro Hamad que la JEP tiene respaldo y reconocimiento de la Corte Penal Internacional. But is the government aware, our government aware, that the Colombian government is undermining the court's mandate? Can be proud of the fact that it's contributed to the importance of an inclusive peace process, and we will continue to do so. El ministro Hamad además tuvo que responder sobre los asesinatos de líderes sociales, excombatientes y defensores y sobre los abusos de autoridad de la policía. La influyente ONG Justice for Colombia confirmó que existe gran preocupación entre los políticos de todos los partidos por lo que llamó alarmante situación de los derechos humanos en ese país y los ataques al acuerdo de paz. El caso Santrich, la captura del fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, y un intento de hacer caer en delitos a los magistrados de esa jurisdicción especial constituyeron una sola operación de destrucción del acuerdo de paz. Enrique Tapia. Mónica, Noticias 1 descubrió la unidad entre los 3 operativos de entrampamiento y también que el protagonista de esos episodios, el supuesto mexicano del cartel de Sinaloa, fue el mismo agente encubierto de la DEA. Noticias 1 pudo establecer con fuentes humanas, grabaciones, fotografías y conversaciones de WhatsApp que este mexicano, cuyo nombre real se desconoce entre varios que ha usado, es el mismo agente encubierto que actuó en los 3 entrampamientos al acuerdo de paz. El de Santrich, el fiscal Bermeo y los intentos de involucrar a magistrados de la JEP en actos delictivos. El 19 de mayo de 2019, El Espectador publicó esta nota titulada El misterioso mexicano en el caso Santrich, acompañada de esta ilustración. Noticias 1 obtuvo las fotografías de quien resultó ser el agente encubierto de la DEA en la gran operación para destruir el acuerdo de paz. El retrato hablado del Espectador y las fotografías de Noticias 1 coinciden. La operación de entrampamiento se dividió en 3 partes. A comienzo de 2018, en este video editado y entregado meses después por la Fiscalía a la prensa, aparecen Marlon Marín, sobrino del ex jefe guerrillero Iván Márquez. De frente está Jesús Santrich, a su lado de chaqueta amarilla un supuesto mexicano, y quien graba el video es el agente encubierto que para este caso se identificó como Marco Aurelio García Weinberg. Ambos supuestos emisarios del cartel de Sinaloa para negociar el envío de cocaína a Estados Unidos. En octubre de ese mismo 2018 apareció en escena otro supuesto enviado del cartel de Sinaloa que se hacía llamar Gerardo Asaf y que estaba ofreciendo $6 millones para hacer contactos con magistrados de la JEP, de los cuales 2 millones eran para la fuente que hiciera el enlace con los togados y los otros 4 millones para ellos. Este entrampamiento fue revelado el domingo por Noticias 1. Un mes después, en diciembre de 2018, el mismo agente de la DEA y ante el fracasado entrampamiento a los magistrados, intentó el contacto con la JEP, pero por la vía del fiscal de la Jurisdicción Especial, Carlos Bermeo, quien sí cayó. Habla duro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la puta desconfianza que me tienen? No me tienen tanta desconfianza, jefe. Bermeo cayó recibiendo plata junto con el exsenador Luis Alberto Gil y un político de su grupo, Orlando Villamizar, quienes presuntamente sí contactarían altos funcionarios de la JEP. En este video, de espaldas aparece también el misterioso agente encubierto que pareció ser el eje de la operación para volver trizas el acuerdo de paz y su credibilidad en el país. El representante a la Cámara por la U, John Jairo Cárdenas, contó después de una reunión con la comunidad del municipio de Argelia que la población está convencida de que entre las bandas criminales y la fuerza pública hay acuerdos de convivencia y de no agresión. Eduardo López Cúquer. Mónica, mediante un audio grabado por el representante, este ratificó que en ese departamento hay muy pocos combates de los agentes del Estado contra los clanes del narcotráfico. Una delicada denuncia sobre presuntos acuerdos entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública en el Cauca para no enfrentarse entre ellos, dio a conocer hoy el representante de la U, John Jairo Cárdenas, después de reunirse con la comunidad en el municipio de Argelia, azotada por los hechos de violencia. Este audio fue conocido por Noticias 1. En Argelia parece existir un pacto de no agresión entre la fuerza pública y los distintos grupos armados. Lo que me afirma la gente es que el ejército prácticamente no realiza ninguna acción ofensiva contra estos grupos. La comunidad, atemorizada por las continuas acciones violentas, le aseguró al congresista que el Cauca se convirtió en territorio de nadie. Y lo que
en la práctica ocurre es que cada uno fluye y circula por su propio lado y se respetan mutuamente. Los grupos delincuenciales allá no atacan la fuerza pública y la fuerza pública tampoco los ataca. De acuerdo con la información entregada por las comunidades, en la guerra entre el ELN, disidencias de las FARC y organizaciones criminales por el control del territorio y las rutas del narcotráfico, han sido asesinados por lo menos 300 civiles. Y mientras se producen las masacres, no hay noticias de un solo enfrentamiento entre la fuerza pública y las organizaciones delincuenciales. El representante Cárdenas, además, aseguró que con las masacres y los asesinatos selectivos, los grupos ilegales buscan aterrorizar a los pobladores que se oponen a sus acciones ilegales. Esta es la vieja estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia, la vieja estrategia de Carlos Castaño, de Mancuso. John Jairo Cárdenas también denunció que estos grupos, al margen de la ley, están ejerciendo presión armada para incidir en los procesos políticos locales. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Y me dijeron, aquí necesitamos un presidente de mano dura como Álvaro Uribe. Tanto el representante a la Cámara como los líderes sociales califican como significativa la inacción de los militares, que ayuda a aterrorizar a la población de tal manera que mientras más empeora, más desean el regreso a la presidencia de Álvaro Uribe. Aunque la Constitución de 1991 define al Banco de la República como una autoridad independiente del gobierno y las otras ramas del poder público, el jefe doctrinario del partido de gobierno formalizó hoy en Twitter la campaña que venía haciendo por el ministro Carrasquilla para su presidencia. Juliana Ramírez. Mónica, al parecer el gobierno ya cuenta con los votos necesarios para que Carrasquilla llegue al emisor. Mañana serán las entrevistas a los candidatos como requisito formal y el jueves la elección. Alberto Carrasquilla ha sido gran ministro, exitoso en las crisis y en poner la economía a crecer. No es político, se podría decir que pésimo político. No se entendería que en el Banco de la República lo veten por haber sido ministro del gobierno que presidí. El jefe político del partido de gobierno, Álvaro Uribe, lanzó hoy su candidato a la gerencia del Banco de la República, que quedará vacante después de la salida de Juan José Echavarría. El pulso que lleva con ventaja Carrasquilla está entre él, Leonardo Villar, representante de Colombia del Fondo Monetario Internacional, y Hernando Vargas, gerente técnico del banco, después de los incomprensibles desistimientos como aspirantes de los codirectores Ana Fernanda Mayhuasca, Roberto Steiner y Gerardo Hernández. Presidente Duque, muchas figuras del Centro Democrático han estado presionando directamente a los codirectores para que nombren a su candidato favorito. Lenin solía decir que la mejor forma de derrotar a una sociedad es corrompiendo su moneda. Y esto hay que preservarlo. La independencia del Banco de la República, una de las instituciones colombianas con mayor credibilidad, garantiza que no sea usada como flujo de caja de los gobiernos de turno para tapar sus responsabilidades fiscales. Aunque no existe inhabilidad jurídica para que un ministro de Hacienda pase a la cabeza del emisor, la Constitución consagra la autonomía del banco y es por ello que ningún jefe de cartera se había atrevido a postularse. Un alcalde le planteó al gobernador de Antioquia de entonces una consulta sobre si podía ser una gran alcaldada que estaba planeando. El gobernador llamó a sus asesores jurídicos, decirle al gobernador fue, dígale a ese alcalde que sí puede, porque ley no previó tamaña barbaridad. Mañana los codirectores entrevistarán a los candidatos y el jueves se tomará una decisión en esta campaña más política que técnica, que no inició con el trine de Uribe, sino con movimientos estratégicos que el gobierno Duque y el propio Carrasquilla vienen haciendo desde el año pasado. Como ustedes ven, esto es un proceso dinámico. Carrasquilla, como presidente de la Junta del Banco de la República, podría votar por él mismo. Hace poco el gobierno nombró a dos codirectores, Mauricio Galindo y Roberto Steiner, y tiene la posibilidad de nombrar a otros dos codirectores a principio del próximo año, ya sean nuevos o puede reelegir a dos actuales, que quizás aseguren la anhelada gerencia de Carrasquilla.
El New York Times lanzó esta aplicación que permite a los norteamericanos calcular su turno en la vacuna. Hicimos el ejercicio con una abogada de 33 años en Santa Mónica sin problemas de salud y a ella le correspondió el turno 268.7 millones del país, el 31 millones del estado de California y el 7.9 millones de su ciudad. Después de los trabajadores de la salud y de los ancianatos, los bomberos, las personas con riesgos de salud, los ancianos sanos, los trabajadores esenciales, los profesores, los indigentes, los prisioneros, los estudiantes, los universitarios, los jóvenes y finalmente los obreros. Margaret Kennan, una inglesa que la próxima semana cumple 91 años, es el primer paciente oficialmente vacunado 11 meses después del brote de la pandemia de COVID-19 en Wuhan, China. La señora Kennan fue sorprendida esta mañana por los médicos del Hospital Coventry, que el Servicio Sanitario Nacional de Inglaterra fijó como inicio de la vacunación masiva en ese país, que tiene en primera línea a los ancianos enfermos. Una vez vacunada, los médicos hicieron para ella la calle de honor de los recuperados. Espero que ayude a otras personas a venir y hagan lo que yo hice. Ya sabes, tratar de hacer lo mejor para deshacerme de esta cosa terrible. El segundo adulto mayor vacunado contra el COVID-19 es homónimo del escritor William Shakespeare, que también pasará a la historia, pues su país intenta frenar la ola de muerte que ya cuenta con 61.000 víctimas. Y el tercero fue Jack, también de 98 años, quien celebró bailando la noticia de su vacunación en Bristol, Inglaterra. El exnegacionista y recuperado primer ministro británico Boris Johnson aseguró hoy desde uno de los puestos de vacunación en el país que no estará entre las personas que reciban las primeras dosis porque no se encuentran en el grupo de prioritarios. En teoría, Rusia fue la primera en iniciar la vacunación masiva a sus soldados, pero con protocolos científicos estrictos. Inglaterra es el primer país en hacerlo, mientras que para finales de esta semana se esperan las autorizaciones de Estados Unidos para la vacuna de Moderna y sus institutos de salud. India y China arrancarán la semana entrante con la aprobación de sus propias autoridades y Europa estudia esta semana la autorización adelantada de otras 2 vacunas. En definitiva, la fase final de la pandemia comenzó esta mañana con doña Margarita. Para aplicar esta vacuna en Colombia se requiere una cadena de frío con la que aún no cuenta el país. Por eso, el Observatorio de Medicamentos de la Universidad Nacional piensa que lo mejor para Colombia habría sido esperar un poco más para adquirir una más versátil. Juan Fernando Barona. Mónica, el observatorio conoce sobre el lobby que empresas fabricantes son capaces de ejercer ante el INVIMA y espera que sea solo la ciencia la que preceda la decisión de aprobar el uso de la vacuna en Colombia, que se espera para los próximos meses. Aunque el gobierno ya anunció que compró 10 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech, la cual empezó a aplicarse hoy en Reino Unido, la directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, Claudia Vaca, aseguró que debido a sus características de refrigeración, esta no es la mejor opción para Colombia. Que requiere un transporte especial y un almacenamiento especial de ultracongelación. 70 grados bajo cero. Nunca nosotros habíamos manejado un biológico en esas temperaturas. La farmacoepidemióloga dijo que según la poca información que ha entregado Pfizer sobre la vacuna, esta sería entregada en paquetes especiales de 5.000 dosis, pero una vez abiertos tienen pocas horas antes de perder su efectividad. Dura 5 días la estabilidad de esa vacuna. Y una vez se destape ese empaque de las 5.000 dosis, dura 6 horas la estabilidad de la vacuna. Esa es una vacuna muy termolábil. Vaca manifestó que Colombia debió esperar a que salieran los resultados de las otras vacunas que actualmente están en la fase final y que se acomodan a las características del país antes de comprar las de Pfizer. ¿Por qué tiene que ser esa vacuna y no alguna de las 12 que están, que van a entregar resultados en enero o en febrero? ¿Por qué no? O sea, si esperamos lo más, ¿por qué no esperamos lo menos? Carolina Gómez, fundadora del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, explicó que ahora la responsabilidad recaerá en el INVIMA porque es la entidad que deberá decidir con bases científicas y no políticas si aprueba la llegada de esta vacuna. La presión se viene ahora sobre el INVIMA y
Yo espero que pues para el bienestar de todos los colombianos y de la salud de todos, el INVIMA logre hacerlo con independencia y resistir esas presiones que tiene. Ambas manifestaron su preocupación por la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de vacunas, porque en este se eximió a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad en caso de que se presenten daños colaterales que pueda tener la vacuna, y aclararon que no están en contra de la llegada al país. Las expertas aseguraron que el hecho de que las farmacéuticas no asuman la responsabilidad por los efectos de la vacuna podría poner en riesgo la confianza ciudadana en la inoculación. Europa y Estados Unidos están comprando más vacunas de las que necesitan, lo que indican los indicadores. El Observatorio de Vacunas de la Universidad de Duke dice que al 3 de diciembre el mayor comprador de dosis de vacunas para el COVID-19 era India, seguido por toda la Unión Europea, Estados Unidos y Venezuela, así como Perú y Colombia han comprado 10 millones. Esto indica que a los que no alcancen aquí, les pondrán las vacunas que ya sobran en Europa y Estados Unidos. Esto es lo que indican los indicadores. El primer miembro del cuerpo que juzgará la ética de los abogados es un abogado con cuentas pendientes con la justicia como gobernador de Boyacá y personero de Bogotá que, si no hubiera sido nombrado por el Congreso, tendría que responder en juicio por su papel en los negocios de Odebrecht. 2 días después de ser elegido magistrado de la nueva Comisión de Disciplina Judicial, el polémico político exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, cambió de apoderado. Allegó memorial en el que revoca el poder otorgado al abogado Darío Bassani Montoya. Con ese movimiento y con la excusa de que no tenía abogado para atender la diligencia de acusación por su presunta participación en el escándalo de corrupción de Odebrecht, Granados logró que se aplazara la diligencia fijada para ayer. Esto estuvo de muy mala fe. Este hecho, que se suma a los cuestionamientos por su postulación y elección, fue calificado por el representante Germán Navastalero como una jugadita para evitar que lo juzgue la Corte Suprema, tal como en su momento lo hizo el ex senador Álvaro Uribe. Es que el problema es que al elegirlo, él tiene un derecho, es que su juez sea otro. Ahora vamos a ver en cuánto tiempo el señor Duque lo posesiona para que adquiera el fuero ya por posesión. El senador liberal Guillermo García Realpe aseguró además que el gobierno y el Congreso se equivocaron de manera grave con la postulación y elección del exgobernador Granados, de quien se dice fue ternado por el presidente Duque como candidato de Germán Vargas Lleras y de Cambio Radical. Por los graves cargos en juicio penal que a él se le sigue. En octubre de 2018 la Fiscalía le imputó a Granados los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, porque como gobernador de Boyacá habría recibido 200 millones de pesos de Odebrecht. Navastalero y García Realpe consideraron que con Granados, gobierno y Congreso enviaron un mensaje equivocado al país en materia de ética pública. Con esto le cambian el juez, crean un problema con la Corte. Sí, esto estuvo de muy mala fe. Un desprecio del presidente y del Congreso por la opinión pública nacional. Con el aplazamiento de la audiencia de acusación, la sala de juzgamiento de la Corte Suprema lo conminó a presentarse con su nuevo apoderado en el menor tiempo posible, pero se da por hecho que el proceso del exgobernador pasará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en donde seguramente morirá sin ninguna decisión. El juez que grabó al hoy detenido senador Eduardo Pulgar tratando de sobornarlo habló por primera vez con un activista de redes sociales y aseguró que tuvo que exiliarse. Víctor Ballestas. Mónica, sobre el caso Pulgar, Noticias 1 conoció el único salvamento de voto que hubo en la sala que envió a prisión al congresista. Su autor es el mismo que aclaró su voto en la orden de detención domiciliaria del ex senador Uribe. No sabría decirle ahora qué fue lo que sentí cuando pues me comunicaron que querían presentarme al honorable senador Eduardo Pulgar. Andrés Rodríguez Cáez fue el juez que no se dejó sobornar en 2017 del hoy detenido senador Eduardo Pulgar Daza, quien le ofreció 200 millones de pesos para que fallara a favor de unos donantes de su campaña, los Acosta Osío, que se encontraban en un litigio millonario por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Desde el exilio donde se encuentra hoy, el ex juez Rodríguez, quien de
declaró en la Corte Suprema contra el senador Pulgar, habló con el activista de redes sociales Beto Coral. La vida le cambió. Con voz entrecortada señaló que desde que el columnista Daniel Coronel reveló la grabación que el mismo ex juez hizo para probar el soborno del que estaba siendo víctima por parte del congresista Pulgar, no volvió a estar tranquilo. Desde el mismo momento sentí temor, angustia, frustración, miedo. Para nadie un secreto que pues la política en Colombia es muy pesada. El programa de protección de víctimas de la Fiscalía, al que perteneció hasta septiembre de este año, calificó su riesgo como muy alto. En Barranquilla tuvo que estar fuertemente custodiado. A mediados de septiembre decidió irse del país. Prácticamente estaba en una detención domiciliaria voluntaria. Está totalmente aislado prácticamente de todo. No tenía básicamente libertad de movilidad. Desmiente que su motivo para irse de Colombia fuera la decisión de no volver a declarar como testigo en el caso Pulgar y aclaró que lo hizo porque lo iban a asesinar. Pues las consecuencias las estoy pagando en este momento soy yo. Paradójicamente, mientras el testigo sufría angustia y persecución física y la sala de instrucción de la Corte ordenaba la captura de Pulgar por cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática, el salvamento de voto del magistrado Francisco Farfán Molina contra la medida de aseguramiento tomada por todos sus demás compañeros parece defenderlo. Es claro, en mi criterio, que la providencia no solo incurre en un manifiesto vicio de garantía al resolver la situación jurídica, sino que adicionalmente dispone imponer una detención preventiva sin que existan los estándares probatorios mínimos que el marco constitucional y legal exigen para tan grave afectación del derecho fundamental de la libertad física. En el salvamento de voto conocido por Noticias 1, el magistrado Farfán llegó incluso a dudar del juez Rodríguez, principal testigo contra Pulgar, y de la legalidad de la grabación entregada por este, aunque ya la Corte Constitucional ha dicho que es lícito obtener un audio o video de un interlocutor cuando este está tratando de entrampar a quien lo graba. Aún admitiendo que el juez Rodríguez Cáez brindó en esencia un testimonio de corroboración, respaldado según la sala por su coherencia interna y externa y por las circunstancias periféricas que rodearon los hechos, dicho testimonio es, sin embargo, igualmente desvirtuado por otros criterios que serán en su momento objeto de explicación. El magistrado Farfán, originario de Valledupar, es el mismo togado que aclaró su voto en la detención domiciliaria impuesta por esta misma sala al expresidente Álvaro Uribe. Esta mañana se hicieron virales las imágenes de una niña semidesnuda a la que un policía intenta llevar a una patrulla en Popayán. La dignidad de ella fue protegida por una mujer policía que también atendía el operativo, según se explicó hoy en la capital del Cauca. Miembros del escuadrón antidisturbios de la policía llegaron al barrio Los Andes de Popayán e intentaron detener a un grupo de personas que departía por la celebración de la Noche de las Velitas. En este video, grabado por un vecino, se ve a una joven que quedó desnuda, según testigos, por la fuerza que usaron los uniformados contra ella. Habitantes del barrio Los Andes nos informan que miembros de la Policía Nacional, siendo aproximadamente las 11 de la noche, arremeten de manera violenta contra una menor de edad que se encontraba en el andén de su casa encendiendo velitas, quien durante el evento policial es despojada de algunas de sus prendas personales, dejándola literalmente semidesnuda. ¡Ella es una menor de edad! Al defensor de derechos humanos le informaron además que el padre de la menor, intentando protegerla, también fue agredido. ¡Él está defendiendo a su hija! ¡Está defendiendo a la hija! Sale en defensa de su hija, quien también es violentado por oficiales y es trasladado por la Policía Nacional. La joven, su padre y otro hombre fueron llevados al centro de traslado por protección y después de imponerles comparendos, los dejaron regresar a sus casas. Nos pusimos de manera inmediata en comunicación con instituciones, con garantes de derechos humanos sobre estos hechos
irregulares. Voceros de la policía en Popayán hicieron saber que los uniformados que estuvieron en el sitio intentando hacer cumplir el toque de queda, que regía desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, fueron atacados con piedras desde la parte alta del barrio, que la joven usaba una falda y que intentando evitar el dispositivo se le subió y por eso tuvo que intervenir una mujer policía. Ya regresamos a este Noticias 1, la red independiente. Las noticias de Pereira y Dos Quebradas han dado cuenta de la reiteración de conductas violentas contra la mujer de un funcionario que no solo trabaja en la Fiscalía, sino en la unidad que atiende los asuntos de violencia de género, a quien su esposa volvió a denunciar. Darío Alejandro Correa, un fiscal local en Pereira y encargado de investigar violencia familiar, fue denunciado por violencia física por su esposa, que asegura haber sido atacada el pasado 22 de noviembre. Correa es el jefe de la unidad local del CTI y fiscal local encargado del CAIBAS y CAVIF, es decir, los Centros de Atención Integral de Víctimas de Violencia Sexual y de Violencia Intrafamiliar de Santa Rosa de Cabal en Risaralda. ¿Qué te trae por acá? El día de la agresión, Correa departía en la casa de la hermana de esta. A raíz de una discusión, el investigador golpeó a su esposa y aunque su cuñada también fue agredida por él, la esposa se llevó la peor parte y fue trasladada al hospital por una lesión en su rostro. La noche de los hechos, su descripción y responsables fueron designados en un documento de la denuncia en la misma fiscalía, pero Correa regresó a su casa sin amonestación ni advertencia. La prensa local dio cuenta de casos anteriores de violencia con el mismo protagonista. El ente investigador se ha negado a entregar información por considerarla reservada, pero tampoco se conocen decisiones ni avances. La Fiscalía General de la Nación, a raíz de la denuncia pública de esta agresión y de todas las anteriores, emitió un comunicado en el que se dice que ya designaron a un fiscal, compañero de puesto del agresor, para investigarlo. Los hospitales de Colombia tienen hoy a 30 pacientes quemados que no tenían noche. En su mayoría son jóvenes y algunos menores de edad cuyos padres hoy no solo lamentan la salud de sus hijos, sino su propia situación jurídica, pues podrían pagar por su negligencia como padres. Camilo Galán. Mónica, 3 niños en Bogotá están a punto de perder uno de sus ojos por quemar pólvora, en teoría que está prohibido comprar y detonar por personas no entrenadas. Durante la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, en la tradicional celebración de la Noche de las Velitas en Bogotá, que cuenta con prohibición de pólvora en toda la ciudad, la Secretaría de Salud reportó hoy 8 lesionados, 5 de ellos menores de edad. La mayoría de estos casos se presentó en la localidad de Kennedy. A la fecha, Bogotá reporta 9 quemados con pólvora en lo que va corrido del mes de diciembre. De estas personas quemadas en el día de ayer, 3 tienen lesiones oculares. 2 de los menores y 1 de los adultos. Y hay un adulto que permanece todavía hospitalizado por quemaduras en sus manos, pendiente de evaluación por cirugía. Otro balance entregaron el secretario de Seguridad Hugo Acero y el coronel Nelson Quiñones de la Policía Metropolitana de Bogotá de los hechos ocurridos en la primera celebración de esta Navidad, en donde murieron 2 personas en hechos que son materia de investigación. El primero, un taxista atacado por varias personas, y otro en la localidad de Suba por una riña entre vecinos. Ayer, frente a esos 2 homicidios, hay 6 personas detenidas. Frente al lamentable hecho de asesinato del taxista, efectivamente hay 3 personas detenidas. En los operativos que se realizaron entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, se decomisaron 118 kilos de pólvora, 30 fiestas clandestinas fueron intervenidas y fueron atendidas 653 riñas, mientras 57 establecimientos comerciales fueron cerrados por incumplimiento a las normas de bioseguridad e incumplimiento de requisitos. El número de lesionados durante la noche de velitas fue inferior que años anteriores por las campañas de seguridad y contención del virus. En Medellín, aunque fueron incautados 66 kilos, que se suman a las 2,1 toneladas decomisadas en lo que va corrido del año, se reportaron 7 personas quemadas, 4 de ellas menores de edad. En Barranquilla, 7 quemados, Cali 5, mientras en Bucaramanga se presentaron 2 lesionados con pólvora en la primer gran celebración de esta Navidad. Un producto de seguros les permite a las personas ahorrar para su pensión sin tener que pagar impuestos sobre sus ahorros.
La contratación de seguros generalmente se hace por ley, como es el caso de la seguridad social y el de riesgos laborales, o por condiciones de las entidades bancarias, como sucede con los créditos hipotecarios. Sin embargo, preparar voluntariamente la sostenibilidad financiera de su futuro, ahorrando y optimizando impuestos, no está de más. En el mercado hay disponibles pólizas que le dan la posibilidad de adquirir un ingreso complementario a la pensión. Usted decide cómo quiere construir este capital de respaldo, si mediante una suma única, cuotas mensuales de mínimo 100.000 pesos o de sus equivalentes trimestrales, semestrales o anuales. El ingreso mensual que recibirá en un futuro no pierde valor en el tiempo y el riesgo financiero lo asume la aseguradora. Por otra parte, usted decide cuánto tiempo desea recibir los desembolsos, si los anticipa el pago de su pensión o espera que llegue para complementarla. Cabe precisar que los aportes que se realicen al seguro de pensión no eran parte de su patrimonio y por ello no son embargables. Asimismo, cuenta con una garantía fiscal que le permitirá optimizar el pago de impuestos. Luego de 118 audiencias y 13 años de un proceso judicial, una familia de Antioquia consiguió que un juez sentenciara a uno de sus miembros que firmaron un poder para él, que este convirtió en un documento de cesión de sus herencias. ¿Qué tal esto? Pero algo pasó y Pablo de un momento a otro quedó con toda la herencia de la familia Willes Bustamante. En mayo de 2013, Noticias 1 publicó la historia de un grupo familiar de Medellín de apellidos Willes Bustamante que disponía de una gran fortuna hecha mediante inversiones en bienes raíces y otros negocios. Cuando murió la pareja que se enriqueció, el grupo se dividió en dos. Unos primos confiaron en uno de ellos, que es abogado, para que les ayudara en el proceso de sucesión. Pero el muchacho, pues muy maliciosamente, nos hizo caer en error y le salimos entregando una herencia que está representada en 2 fincas y un apartamento y algunos otros bienes que están alrededor de 9-10 mil millones de pesos. Él se refiere a su primo, el abogado Pablo Bustamante, excontralor auxiliar y excandidato a la Cámara de Representantes en Antioquia por Cambio Radical. Su nombre ha sonado públicamente con relación a un proceso penal por estafa agravada que iniciaron sus parientes contra él. La Fiscalía, mediante sus investigadores del CTI, hicieron el estudio y lo aportaron al juicio, en el cual se ha dejado de percibir unos 10.000 millones de pesos aproximadamente en lo producido en leche y en venta de carne en esas fincas. Según los primos denunciantes, Pablo Bustamante les hizo firmar la sucesión engañándolos para que los bienes quedaran a su nombre. Mi familia se ha visto muy perjudicada y yo mismo, destruida en todos los sentidos por Pablo Bustamante Willes. En desarrollo del proceso penal por estafa se presentaron tantos incidentes que se alargó durante 13 años. Denuncias penales, ha tutelado al tribunal, ha hecho denuncias contra la primera fiscal que actuó en este caso. Dentro del proceso, 118 sesiones de audiencia muestran esa situación, pero más que esas 118 sesiones de audiencias son todas las recusaciones, denuncias penales en contra del juez de conocimiento. Entre las denuncias de Pablo Bustamante en su intento de defenderse de las acusaciones que pesaban en su contra, instauró una por injuria y calumnia contra la periodista Diana Salinas y la presentadora Silvia Corso de Noticias 1. Pero el tiempo y el juez le dieron la razón a los denunciantes del abogado Bustos y a Noticias 1 en cuanto a la historia que contó. La semana pasada, el juzgado 23 penal del circuito de Medellín lo condenó a 5 años y 5 meses de prisión por los delitos de estafa agravada, fraude procesal, abuso en condiciones de inferioridad y falsedad en documento público. Conforme a la argumentación expuesta, declara penalmente responsable en calidad de autor del delito de estafa agravada al ciudadano Pablo Bustamante Willes. Se le impone la pena de 66 meses de prisión y multa de 386 salarios mínimos legales. En el acto de sentencia se ordena la expedición de orden de captura. Consultado el abogado, este dijo que esta decisión judicial va a ser apelada por él y por su apoderado, Mario Iguarán. Nos encontramos con una sentencia de primera instancia, la cual ya hemos apelado, por demás injusta y arbitraria. Iguarán criticó al juez. Por cosas del destino, se le filtró a ese despacho un documento contentivo de un proyecto de sentencia con notas de puño y letra del mismo juez
donde lo condenaba mucho antes de terminar el juicio. Por lo pronto, la primera instancia le da la razón a la contraparte de Pablo Bustamante, pero como falta la revisión de segunda instancia y eventualmente la casación en la Corte Suprema para que los primos despojados puedan tener la herencia en sus manos o para que el abogado sea declarado libre de sospecha, pueden faltar muchos años más. A esta hora está encendido el concierto Un Canto por las Regiones, que unió a artistas de las tablas en busca de recursos para los damnificados del invierno y de la pandemia. Y das el amor más grande del planeta. Que no habrá razones para que se muera. Más amor, more love. Más amor, more love. Y es por ti que late mi corazón. Te doy gracias todos los días. Diga, soy tibio. Soy tímido. Voy por el pueblo. Ay, qué culpa de ser parrandero. Ay, qué culpa de pasar tan bueno. Ay, ahí llego yo. Ahí vamos a ver. Me perderé en un momento contigo. Que no te rompa el corazón. Para que no le vaya mal un despechado como yo. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. At 12 o'clock last night, me catch a glimpse on the news. Jump off me bed, get up, put on me shoes. Gracias a nuestros miembros de la red independiente, ya somos 17.957, cada vez estamos más cerca de llegar a la gran familia de 18.000 miembros de Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias de la semana y el fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.